Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenido a nuestra celebración. Los apóstoles comenzaron su misión en tierras nuevas, donde predicaron a judíos y paganos. A los primeros siempre les presentaron la historia de Dios con el pueblo de Israel, y en esta, Dios que revela su amor y su deseo de convivir con toda la humanidad. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, queremos que mires tú toda nuestra comunidad. En ella hay paz y belleza, amor y miseria y pecado también. Mira y acerca tu gracia, necesitamos oír tu voz. De tu evangelio, un gozo nuevo, una esperanza en el corazón. Canta, iglesia reunida aquí, es el Señor que te invita a renovarte en la fe y a ser en el mundo testigo de amor. Canta, iglesia, y alza tu voz en una sola alabanza, en una sola asamblea orante y alegre porque vive Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo toda atadura de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía en este último día de nuestro mes de abril, estamos ya en esta cuarta semana del tiempo de Pascua. Nos reconocemos pecadores y le pedimos humildemente perdón al Señor. Ore por Yahu bereko nyande jara ore por Yahu bereko nyande jara ore por Yahu bereko Jesucristo ore por Yahu bereko Jesucristo ore por Yahu bereko nyande jara ore por Yahu bereko nyande jara. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios de inefable misericordia, que al redimir al hombre le otorgaste una dignidad mayor que la que tuvo en sus orígenes, bendice a quienes te has dignado a hacernos hijos tuyos por medio del bautismo y conserva siempre en nosotros tu gracia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Desde Pafos, donde se embarcaron Pablo y sus compañeros, llegaron a Pergue de Panfilia.
Juan Marcos se separó y volvió a Jerusalén, pero ellos continuaron su viaje y de Pergue fueron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir: Hermanos, si tienen que dirigir al pueblo alguna exhortación, pueden hablar. Entonces Pablo se levantó y pidiendo silencio con un gesto dijo: Escúchenme, israelitas, y todos los que temen a Dios. El Dios de este pueblo, el Dios de Israel, eligió a nuestros padres y los convirtió en un gran pueblo, cuando todavía vivían como extranjeros en Egipto. Luego, con el poder de su brazo, los hizo salir de allí y los cuidó durante 40 años en el desierto. Después, en el país de Canaán, destruyó a 7 naciones y les dio en posesión sus tierras. Al cabo de unos 450 años, a continuación les dio jueces hasta el profeta Samuel. Pero ellos pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, por espacio de 40 años. Y cuando Dios desechó a Saúl, les suscitó como rey a David, de quien dio este testimonio: He encontrado en David el hijo de Jesé, a un hombre conformado a mi corazón, que cumplirá siempre mi voluntad. De la descendencia de David, como le había prometido, Dios hizo surgir para Israel un Salvador, que es Jesús. Como preparación a su venida, Juan Bautista había predicado un bautismo de penitencia a todo el pueblo de Israel, y al final de su carrera, Juan decía: Yo no soy el que ustedes creen, pero sepan que después de mí viene aquel a quien yo no soy digno de desatar las sandalias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Cantaré eternamente el amor del Señor. Proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones. Porque tú has dicho: mi amor se mantendrá eternamente. Mi fidelidad está afianzada en el cielo. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Encontré a David, mi servidor, y lo ungí con el óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él, y mi brazo lo haga poderoso. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Mi fidelidad y mi amor lo acompañarán, su poder crecerá a causa de mi nombre. Él me dirá: Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor Jesús esté con usted. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de Pascua, Jesús lavó los pies a sus discípulos y les dijo: Les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado más grande que el que lo envía. Ustedes serán felices si sabiendo estas cosas las practican. Yo lo digo por todos ustedes, yo conozco a los que he elegido. Pero es necesario que se cumpla la escritura que dice: el que comparte mi pan se volvió contra mí. Les digo esto desde ahora, antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Les aseguro que el que reciba al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, como siempre, ¿verdad? El que recibe al que yo envíe, me recibe a mí. El que recibe al que yo envíe. Veáis, queridos amigos, veáis importante. Veáis
¿Por qué, queridos amigos? Y porque justamente nosotros estamos entendiendo que Jesús tiene una misión específica que nos trae. Upea con la Remimbou, Guayepa. Emimbou, Ñandillara. Ombou, Shupe, Ñandeapuitepe. O esa caja, Guañande, Pejapea, lleva el camino de Dios. A la felicidad. Aquí está el gran objetivo de la encarnación. No nos olvidemos que todo esto es plan de salvación, ¿verdad? Porque estamos viniendo desde Génesis capítulo 12, con el llamado que Dios le hace a Abraham. Deja tu tierra y vete a aquella que yo te voy a mostrar, que sería para nosotros el cielo, es decir, ¿cuál es la tierra prometida? Y desde ahí dice, yo te daré la descendencia, es decir, te daré el pueblo, porque ustedes son los que instalarán el reino de Dios en medio del mundo. Ustedes van a ser el modelo, el ejemplo, segunda promesa. Y luego ustedes tienen que saber hacer el camino. ¿Qué forma, entre comillas, o qué instrumentos van a utilizar para hacer realidad el reino de los cielos? Y ahí te va a hablar de la monarquía, ¿verdad? En aquel tiempo esa era la manera, es decir, regir la sociedad, regir nuestra propia vida. Bueno, a operar entonces Ñande Yara, Abe y Ñande, Jesús lavó los pies a sus discípulos. Jesús lavó los pies a sus discípulos. ¿Por qué te pone esta introducción, queridos amigos? Porque será la primera y elemental figura del cristiano característica el lavar los pies a los demás. Lavar los pies quiere decir hacerse esclavos, hacerse abad, hacerse ebed, hacerse servidor. La pea ñandela de Jayquai no te dan de Jayquai, ¿verdad? El verdadero cristiano es aquel que está siempre atento y abierto para que la comunidad pueda crecer, para que la comunidad pueda solucionar sus problemas. Y en de talleres con la problema, como un dobe alguien hace yo que fuera. Si en realidad cada cristiano estuviese abierto, si cada cristiano estuviese muy atento a la propuesta del Señor, no tendríamos en ningún momento, queridos amigos, situaciones difíciles en la vida. ¿Por qué? Porque todo el mundo ya necesita para poder solucionar los problemas. Nosotros en realidad no tendríamos que tener problemas de la economía, problemas de guerra, menos todavía, problemas de gente que no tiene casa, gente que no tiene tierra, gente que no tiene educación, gente que no tiene trabajo. Umiago da iporia nada de te vela añeteteña andeña ñembojéramos cristiano. Esto a mí me recuerda, yo cuando tenía 15 años, una de las cosas así en la homilía de Monseñor Ismael Rolón. Nosotros veníamos desde Ipacaray, yo era seminarista cuando mi Tanusú, 15 años, llevaron yo en la Catedral de Asunción, era Monseñor Rolón. Y sobre todo en la Semana Santa. Y yo recuerdo, y aquí justamente estaba hablando, Jesús lavó los pies a sus discípulos. Y él recordaba esas cosas, me suena todavía, ¿verdad?, en la cabeza. Y sobre todo una figura así como la de Monseñor Rolón. En aquel tiempo que no era fácil, estábamos en el año 1981, ¿entiendes? Y entonces hablaba y decía, si nosotros somos servidores, si nosotros estamos verdaderamente como cristianos, entonces entre nosotros no tiene que haber todas estas dificultades que tenemos entre nosotros. Esa música. Y yo recuerdo que ahí mismo él decía, nuestro himno nacional paraguayo tiene que ser esa música pujaré, etc. ¿Pero por qué? Porque después dice, ñaña capua mía lleva ñapua, ambora el jube lleva, ñapua ya pobre ya neneta. Pero ya se han apeado. Y esa es la resurrección. Les aseguro, nos dice el Señor, que el servidor no es más grande que su Señor. Cristianos, entonces nosotros tenemos que estar como Ebed, al servicio. Tenemos que estar trabajando por el reino de Dios. Tenemos que estar como verdaderos servidores.
ni el enviado es más grande que el que lo envía. Y eso es Jesús mismo. Entonces está diciendo, yo tengo una misión específica. Es Dios que les está hablando. Llegó la Hemimboujina, lleva peñan de Yara, e iba de cuese la llaman de Ubana, PM a Shakana, PM, camino, verdad y vida soy para ustedes. Y entonces ustedes serán felices si sabiendo estas cosas las practican. Queridos hermanos, más claro que esto, yo no sé qué es lo que podemos esperar de Jesús. Así que ya llegué, vea, estamos ya en esta cuarta semana, ¿verdad? El tiempo de Pascua. Esa resurrección en este jueves, ¿verdad? Ya tiene que notarse. Me llega, lleva. Así es que, queridos amigos, ya llevamos baretegue, allá ese con la gracia del Cristo resucitado. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones. A cada oración respondemos: Jesús, buen pastor, bendícenos. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por nuestra Iglesia, para que siempre sea la servidora de la humanidad, en nombre de Jesús. Oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y laicos, para que manifiesten con hechos concretos la importancia de la vida cristiana. Oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por las autoridades de nuestro país, para que sean de un solo criterio y crezcan en una fe comprometida con la historia. Oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar, lo más preciado, Señor, sobre tu altar, mi pan y vino de amor, sobre tu altar, mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Acepta, Señor, las ofrendas que te presentamos y purifica nuestros corazones para que podamos participar dignamente en este sacramento de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Murió, destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daremos y todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Oración final. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo resucitado nos has hecho renacer a la vida eterna, haz que este misterio pascual en el que acabamos de participar por medio de la Eucaristía dé en nosotros abundantes frutos de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu.
Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Eres María, Madre de todos, llena de gracia, de luz y amor. Ven y camina junto a tus hijos, danos la mano, vamos a Dios. Cuando te cansas en el camino, cuando la vida te haga llorar, clama a la Virgen, ella es tu madre, y canta conmigo este cantar. Eres María, Madre de todos, llena de gracia, de luz y amor. Ven y camina junto a tus hijos, danos la mano, vamos a Dios. Hoy quiero cantarte, Señora de los ángeles, Reina soberana, Madre celestial. Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido, viendo tu hermosura te reza su cantar. Luz de la mañana, María, templo y cuna, Madre de toda gracia, fuego, nieve y flor. Puerta siempre abierta, rosa sin espinas, yo te doy mi vida, soy tu trovador.